todos y bienvenidos a la entrevista del Seminario de Titulación de Comunicación en Medios Impresos. Mi nombre es Stephanie Sepúlveda y me acompañan Gabriela Bautista, Mirna Díaz y Verónica García. Es todo un honor para nosotros poder recibir al destacado periodista mexicano don Jacobo Zabludowski. Gracias, Jacobo, por estar aquí con nosotros. No, realmente me gustaría agradecerte a ti por esta invitación y por el espacio. Jacobo, naciste en el famoso barrio de la Merced en México. ¿Qué recuerdos tienes de aquella época? ¿De tu familia, tus amigos, de esos años? Bueno, lo que sucede es que éramos una familia muy unida. Era mi padre, mi madre, mi hermana, que era la mayor de los hermanos, luego mi hermano, que fue arquitecto, y ese realmente era el núcleo familiar. Vivíamos en torno al mercado de la Merced, que era en ese momento el más grande de América Latina, y mi padre me metió a la escuela más cercana, que por supuesto era una escuela oficial, la Escuela República del Perú. Jacobo, te iniciaste en el periodismo electrónico en 1945. Llegaste a ser vicepresidente de Noticieros Televisa, el consorcio de comunicación más importante de habla hispana. También dirigiste el telediario 24 horas, el más importante de México. Ahora cuéntanos, esa segunda mitad del siglo XX que ayudaste a crear en el periodismo electrónico. Bueno, los periodistas de aquella época estábamos en periódicos y en radio hasta que la televisión llegó en 1950. Y a veces me preguntan, ¿cómo es que entraste a la televisión? Yo les digo, no, cuando la televisión llegó yo ya estaba. Entonces, en 1950 inauguramos la primera estación de televisión en México, el Canal 4. Me contrataron para hacer el primer noticiero de televisión. Yo lo hice, yo lo escribí, y se lo escribí a la persona que se presentaba ante las cámaras. Hasta que empecé a ser, por azares del destino, suplente titular de noticiero, y esa fue la forma en la que empecé a aparecer ante las cámaras. Luego, posteriormente, tuve la oportunidad de tener mi propio noticiero, 24 horas. Fue un noticiero que salía de la rutina porque lo empezamos a hacer a las 11 de la noche. El presidente de la compañía donde yo trabajaba, Emilio Azcárraga, tuvo la idea de este noticiero que yo tenía en la mañana, lo pusiéramos a la noche, a las 11 exactamente. Yo le dije, Emilio, eso va a ser un fracaso. Y me dijo, no, a las 11 de la noche va a ser un noticiero de hora y media y va a ser un éxito. El desafío era muy grande porque era un programa de hora y media en que había noticias, entrevistados, había un poco de música y dábamos noticias hasta las 12:30 de la noche. Pues el noticiero, en contra de todos mis pronósticos, fue un éxito. Emilio, tienes razón, le dije, no solo porque seas mi jefe, sino porque el resultado fue muy bueno. Duré con ese noticiero, como tú sabrás, casi 30 años y fue muy grata mi estancia en Televisa. Vi desfilar numerosos acontecimientos que marcaban al mundo y a México, y uno de ellos, uno nacional, que es de los que más me acuerdo, fue el terremoto que destruyó gran parte de la Ciudad de México el 19 de septiembre de 1985 a las 7:19 de la mañana. Fue impactante. Yo iba saliendo de mi casa cuando de pronto empezó a suceder todo esto, y gracias a que yo tenía un teléfono en el carro es que tuve la oportunidad de poder transmitir durante 4 horas. En ese momento tenía un teléfono en el carro, era una novedad, no como hoy que ya hay teléfonos en todos lados y hay móviles. Gracias a eso pude llegar a todas las zonas destruidas de la ciudad, hasta donde el carro podía pasar entre los escombros. Posteriormente la televisión se reinstaló, volvió la señal, y al siguiente año, por ese reportaje, recibí un premio, el Premio Rey de España. No me dio mucho gusto, fue por un problema que hubo aquí en el país, y la parte económica del premio lo doné a la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y eso fue el reportaje nacional. En cuanto al reportaje internacional, que más me impresionó, uno que estaba totalmente previsto, no hubo sorpresa, y sin embargo fue de emoción enorme para mí estar ahí. Fue la llegada del hombre a la luna. Lo transmití desde el centro de la NASA en Houston y fue impactante. Es increíble que uno pueda haberlo visto, porque ahí hubo 2 hazañas técnicas enormes que ni siquiera Julio Verne las previó. Una de ellas es la hazaña de que el hombre haya llegado a la Luna, pero la otra es que lo pudimos ver en nuestras casas. Son 2 cosas distintas, sin embargo simultáneas, y pues esto deja una huella para siempre. Esos son los 2 acontecimientos que como periodista recuerdo constantemente. Jacobo, de las investigaciones que realizamos para esta entrevista surgen varias ideas que repiten constantemente y nos gustaría saber si te sientes identificado con ellas. Por ejemplo, los toros. Yo soy muy aficionado a los toros desde niño. En las vecindades donde yo vivía había muchos aficionados.
En especial había un punterillo, o sea, de los que dan la puntilla cuando ya dobla el toro. Y cuando salía las tardes de los domingos, ya vestido de punterillo para ir a la plaza, a la envidia de todos. Queríamos tocar su traje, queríamos platicar con él, y de esa manera aprendí mi afición en las casas colectivas con un patio central donde vive tanta gente. Los contagios son fáciles, no solo los buenos, sino todos, y fue de esa manera que yo me contagié a esto de la afición taurina. ¿La corbata negra? No tengo otra, me pongo esta porque no tengo otra. ¿Qué hago? ¿La UNAM? La UNAM es una de las instituciones envidiables de México. A pesar de tener 315,000 alumnos este año, mantiene el nivel de calidad académica muy alto, y creo que entre las universidades de habla española está en primer lugar en el mundo, habiendo tantas tan buenas en España, en Buenos Aires, en Bogotá. Además es una universidad que tiene 3 características muy importantes: popular, es decir, no hay discriminación de raza ni color; es gratuita y laica. Esto quiere decir que hay un respeto a todas las religiones, pero a una distancia, y eso es lo laico. Y gracias a eso yo pude entrar a estudiar. Sin la Universidad Nacional de México no se podría haber hecho nada. Ha sido una columna vertebral, una estructura, no solo desde el punto de vista cultural, del punto de vista de la mezcla de los orígenes. Es una escuela donde a todos nos tratan igual, no importando tu religión, no importando el nivel económico de tu familia. El año pasado estuvimos en Oviedo a acompañar al rector de la Universidad, José Narro, a recibir el premio Príncipe de Asturias. Fue otra gran emoción en mi vida, sí. ¿El tango? Bueno, a mí me gusta mucho la música. El tango ya es como un estereotipo, pero yo soy muy aficionado a la ópera, a la zarzuela. Tengo un abono para las temporadas de ópera en la Palacio de Bellas Artes, siempre voy ahí a la temporada sinfónica. Ahora el tango a mí me parece que es muy buena música popular, hecha por muy buenos músicos que coincidieron con extraordinarios poetas, y es una música muy localizada de una ciudad, quizá de dos, Buenos Aires y Montevideo, que están en distintas orillas del río, pero no es la música argentina, es la música de Buenos Aires, es música urbana. Jacobo, ¿qué entrevista televisiva marcó tu vida profesional? Yo creo que el Che Guevara fue muy breve. En 1958, el 31 de diciembre, cuando cayó Batista, yo tuve la oportunidad de irme en un avión a La Habana. El día 8 de enero de 1959 entré con Fidel Castro a La Habana, y ahí le hice una entrevista, que era la primera que daba Fidel después del triunfo de su revolución. Pero yo había llegado unos días antes a La Habana, y La Habana tenía un nuevo jefe que se llamaba Che Guevara. Él tenía su oficina en la Fortaleza de la Cabaña y me recibió ahí en una oficina pequeñísima. Estábamos fumando un puro negro enrollado, mal enrollado, con una boina en los pelos, una calabaza de mate sobre el escritorio. Y yo a veces, cuando entrevisto, hago preguntas que rompen un poco la rigidez o cierto nivel académico, que choca a la gente, y eso a veces ocasiona que el entrevistado produzca unas respuestas inesperadas, que finalmente es de lo que se trata, que el entrevistado se luzca, no el entrevistador. Entonces yo le pregunté al Che Guevara cuándo se iba a pelar las cabelleras y las barbas, y él con su desplante así me dice: mire, amigo, de modo que nosotros hemos hecho una revolución que va a ser la más profunda de América. Hemos estado 2 años en la revolución, cerrando, peleando, y no va a quedar piedra sobre la piedra en Cuba, y a usted lo que le importa es cuándo nos pelamos. Entonces luego eso generó otra pregunta, y yo en mi crónica que hice me atreví a decir que después de haber entrevistado a Fidel, el Che, a Gálvez, a todo el grupo que acababa de bajar hacia La Habana, me daba la impresión de que lo único que sabía a dónde iba la revolución era el Che Guevara. Y finalmente sigo con la misma opinión 50 años después. Jacobo, ahora, periodismo digital. ¿Cómo ve el creador del periodismo en la Iberoamérica del siglo XX, el nacimiento en este siglo del periodismo digital? Mira, yo creo que esencialmente el periodismo es lo mismo. Hace 4.000 años un periodista anónimo describió la creación del mundo en 720 palabras y descansó el 7º día. Desde entonces no se ha inventado nada nuevo. Se han inventado las herramientas, se han inventado nuevos instrumentos. Gutenberg inventó uno, el que inventó la rotativa en el siglo XIX inventó otro, y el que inventó la radio pues inventó otro.
y el que inventó la televisión inventó otro. Y ahora estamos en la era digital, pero el periodismo es fundamentalmente el mismo, es un acontecimiento y alguien que lo narra o lo inventa y luego vienen los comentarios y las deducciones, el análisis, pero en el fondo es el mismo y no ha cambiado nunca, es narrar un hecho. Ahora tenemos el periodismo digital, el Twitter, y eso transforma radicalmente la manera de dar la noticia o de llevarla al consumidor, porque tienen acceso todos, gratuitamente. Pero lo que genera el oficio y la profesión del periodista sigue siendo lo mismo, no hay transformación. Jacobo, una de las misiones de la Asociación Iberoamericana de la Comunicación, ASICOM, es unir fuerzas para contribuir a la integración iberoamericana. ¿Crees que es acertado el camino? Yo creo que sí, mira, alguien dijo que el idioma es una patria, en cierta forma lo es. Nosotros en Televisa intentamos dar un paso para la unión de los pueblos hispanos parlantes del mundo, creando un sistema de noticias en español día y noche por satélite que llega a todos los rincones del mundo, donde se habla español fundamentalmente, incluso en Estados Unidos. Este sistema, que duró de 10 a 12 años, nos estimulaba mucho porque veíamos la respuesta de la gente. Una persona que se había comprado una televisión en algún pueblo de los Andes, por Bolivia o por Paraguay, nos decía: por primera vez estoy comunicado con el mundo. ¿Y eso a qué se debía? Se debía al idioma, porque ya había en ese momento el sistema inglés, pero no le servía al indio de los Andes. Yo creo que uno de los objetivos de la televisión en los países en los que hablamos español debe ser contribuir a la unión de los pueblos que hablamos español, llevando nuestra cultura, nuestras costumbres, permitiendo que nos conozcamos mejor. Lo que nos separa es la ignorancia. El no conocer bien a nuestro vecino crea miedo, temor, disgustos. Así es que creo que tenemos la obligación, quienes trabajamos en los medios electrónicos como la radio y la televisión, sobre todo, que son los más populares, tenemos la obligación de usarlos para acercarnos unos a otros. Jacobo, recibirás el premio ASICOM de la Universidad de Oviedo a la trayectoria profesional. Cuéntanos, ¿qué significa eso para ti? Pues es un premio a todos los que desarrollamos una labor informativa a través de la radio y la televisión en español. Es un premio sobre todo a todos los medios tan poderosos como la radio y la televisión, así que lo tomo como un gran honor, una gran distinción, me emociona, pero también entiendo que no es personal, lo tomo como un reconocimiento a un grupo o a una estirpe de informadores, que somos los que estamos como ustedes en el micrófono o ante las cámaras diciendo las noticias, así lo tomo, y estoy muy agradecido con quienes asignaron este premio. Muchísimas gracias, Jacobo, por compartir este rato tan agradable con nosotros. No, muchas gracias. Al contrario, les agradezco el tiempo que me han dedicado. Pues bien, con esto finalizamos. Muchas gracias y hasta pronto.